En 2011, Tabasue tenía un bono de ahorro de $2,000 que había alcanzado su vencimiento e invirtió $6,000 en una cuenta de ahorro que pagaba 4.1% de interés compuesto anualmente. La fórmula que se puede utilizar para representar el crecimiento de los ahorros de Tabasue se puede modelar por ADT es igual a 2,000 más 6,000 veces 1.041. Elevado a la potencia de t, donde ADT es el valor acumulado de las inversiones T años después de 2011. Por lo tanto, es importante señalar aquí que t es el número de años después de 2011. No es el año real. Queremos usar la información para responder las siguientes dos preguntas. Primero, determine el valor acumulado de las inversiones de Tabasue en el año 2020. Redondee su respuesta a 2 decimales. Entonces, el primer paso es determinar qué valor de t representa 2020. Bueno, sabemos que t es igual a 0. Representa el año 2011. Y desde 2020 es 9 años después de 2011. T igual a 9 representa el año 2020. Si alguna vez tenemos dificultades para determinar el valor de t, t siempre será igual al año deseado. En este caso 2020, menos el año base. En este caso 2011, lo que nos da un valor de 9. Ahora que sabemos que t es igual a 9 representa el año 2020, para encontrar el valor acumulado, queremos determinar a de 9. Así que sustituimos 9 por t, por lo que tendríamos 2,000 más 6,000 veces 1.041. Times 1.041. Elevado al poder de 9. Y ahora iremos a la calculadora para aproximar este valor a 2 decimales. Entonces 2,000 más 6,000 veces 1.041. Times 1.041. Voy a elevar esto a la 9ª potencia. Y presiona Enter. Entonces el valor aproximado sería de $10,614.06. And 6 cents. Ahora queremos determinar en qué año la inversión de Tabasue alcanzará un valor acumulado de $12,530.80. Y se nos pide redondear al año más cercano. Entonces, ahora se nos da el valor de ADT. ADT es igual $12,530.80. $12,530.8 or 0.80. Queremos determinar el valor de t o la entrada que nos daría esta salida de este valor de función. Así que sustituiremos este valor por ADT, creando una ecuación exponencial que luego resolveremos para t. Lo que significa que queremos resolver la ecuación 12,530.8 es igual a 2,000 más 6,000. Equals 2,000 plus 6,000 veces 1.041. Elevado al poder de t. Ahora, cuando resolvamos esta ecuación para t, esto nos dará el número de años después de 2011, por lo que para encontrar el año real, tendremos que sumar el valor de t al año base de 2011. Avancemos y resolvamos esto en la próxima diapositiva. Primero queremos aislar la parte exponencial de la ecuación. Lo que significa que queremos aislar 1.041 elevado a la potencia de t. Entonces comenzaremos restando 2,000 en ambos lados de la ecuación. Entonces esto nos dará 10,530.8 iguales. Esto es 0, 6,000 veces 1041. Elevado al poder de t. Y ahora para el siguiente paso dividiremos ambos lados por 6,000. Esto se simplifica a 1. Ahora, lo que no queremos hacer aquí a la izquierda es encontrar este cociente y redondear este valor. Y luego realice otro cálculo y redondee nuevamente. Porque eso nos daría demasiado error. Entonces vamos a seguir adelante y dejar el lado izquierdo como este cociente. Entonces tenemos 10,530.8 dividido por 6,000. Es igual a 1.041 elevado a la potencia de t. 41 raised to the power of t. Ahora que hemos aislado la parte exponencial de la ecuación, tenemos la opción de resolverla. Podríamos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos que se dio aquí, y luego resolver para t, o podemos escribir la ecuación exponencial como una ecuación logarítmica, y luego aplicar el cambio de fórmula base. Para este ejemplo, escribiremos la ecuación exponencial como la ecuación logarítmica, y luego usaremos la fórmula de cambio de base. Para hacer esto necesitamos poder identificar la base, el exponente y el número. And the number.
Observe que para nuestra ecuación exponencial, la base es 1.041. El exponente es t, y el número sería este cociente. Lo que significa que como una ecuación logarítmica, tendríamos una base logarítmica. 1.041 del cociente. 10.530.8 dividido por 6.000 debe ser igual al exponente t. Must equal the exponent t. Y ahora para evaluar este logaritmo, usaremos el cambio de fórmula base que se proporciona aquí y usaremos el registro común. Y por lo tanto, t es igual al registro común del cociente 10.530.8 dividido por 6.000. Dividido por el registro común de la base 1.041. Y ahora iremos a la calculadora y redondearemos t al año más cercano. La clave de registro común está aquí. Registro tan común del cociente 10.530.8. Dividido por 6.000. Paréntesis cerrado. Dividido por el registro común de 1.041. Paréntesis cerrado y entrar. Se nos pide redondear al año más cercano. Así que redondearemos esto a 14 años. Ahora que sabemos que te son aproximadamente 14 años, ahora podemos determinar en qué año la cuenta de inversión alcanzará el valor de $12.530.80. El año sería igual a 2011 más t. O en este caso 2011 más 14. Lo que nos da 2025. 25. Espero que hayas encontrado esto útil.